reformas, ustedes pueden ir escribiendo el concepto, no hay problema. Entonces, las reformas anticoloniales. El gobierno de José Hilario López entre el año de 1849 y 1853 fijó unas reformas. Y estas reformas convirtieron y transformaron la economía y la organización de este país. En cuanto a la economía, se quitó el monopolio del cultivo del tabaco al Estado. Resulta que un monopolio es cuando las personas son las que dominan ese sector. Entonces, el sector del tabaco solamente podía producir y vender el tabaco el gobierno. Resulta que en esa época se quitó ese monopolio y decidieron que empresas privadas también podían producir el tabaco. Entonces ya no solamente lo producía el Estado, sino otras personas también podían producir y vender este producto. Hola, profe. Mi amorcito, estoy en explicación. Ahorita seguimos, ¿listo? Pon atención. Se dio libertad a las provincias para imponer y suprimir impuestos. Ustedes saben que en lo que hemos visto de la historia de Colombia, en algún momento estuvo organizado por provincias, como ahora lo conocemos como departamentos, en ese tiempo se llamaban provincias. Resulta que cada provincia administraba su dinero de los impuestos, entonces ellos podían quitar o poner impuestos según las necesidades o las actividades económicas de la región. Se eliminaron los diezmos de la iglesia. Resulta que para la producción agrícola, pues resulta que la iglesia jugaba un papel muy importante en la antigüedad, yo les había contado a ustedes. Y también aquí me encontré el cabello de vaquero. Y resulta que estos impuestos, si las personas sembraban algún producto, ya fuera, no sé, maíz, trigo, papa, debían de pagarle algo a la iglesia el 10% de lo que produjera su siembra o su cultivo. Se eliminó eso, es decir, que a partir de esa fecha no volvieron a pagarle impuesto a la iglesia. Se amplió la libertad de industria y comercio, es decir, que las personas ya tenían más facilidad de vender y comprar sus productos sin que el gobierno le impidiera realizar estas actividades, porque antes eran más limitadas. En cuanto a política y religión, la Iglesia Católica perdió su poder sobre las decisiones del Estado. Ustedes saben que cuando llegó la iglesia fue partícipe y fue una de las principales, fue una de las principales en dar, digamos, conocer América, y por medio de la religión fue que empezaron a conocer este territorio. Entonces la iglesia tomaba decisiones con el Estado, si iban a imponer una ley, si iban a imponer un impuesto, siempre contaban con el Estado. Entonces estas decisiones la iglesia dejó de ser parte de ellas. Ya dijeron, no, la iglesia como iglesia, pero no para tomar decisiones del Estado. Se expropiaron los bienes de la iglesia con el fin de ponerlos en articulación. ¿En qué es expropiar? Es quitar. O sea, los bienes que estaban a nombre de la iglesia, tierras y demás, se empezaron a quitar a la iglesia y se empezaron a colocar a nombre del Estado, porque pues la iglesia tenía demasiado poder, entonces le empezó a quitar todo el poder que tenía la iglesia. Se empezó a impartir la educación laica en los colegios. ¿Qué es la educación laica? La educación laica es que no es una religión impuesta, no se puede imponer una religión como la católica en los colegios. Entonces se podía dictar religión, pero sin necesidad de enfocarse en una religión determinada. Es decir, que cada persona tenía derecho a tener su propia religión y no era obligatorio dictar la religión católica ya en los colegios, impartir esta religión. El federalismo propuesto por las constituciones de 1853 y 1866 distribuyó los poderes. Es decir, que ya todas las personas empezaron a participar en el gobierno, ya todos podían ser partícipes de este gobierno. Derechos civiles, se abolió la esclavitud. En esta nueva constitución, en estas nuevas reformas, se prohibió la esclavitud, ya las personas no, se acabaron los esclavos y se volvieron libres, se acabó ya todo esto para la época. Dime, Steven, ¿tienes alguna pregunta, mi amor? No, mi será para que si puedes subir un poquito, por favor. No, mi amor, todavía no vamos a escribir, estamos poniendo atención y ya les pongo la página para que puedan empezar a escribir. Se eliminaron los resguardos indígenas.
Habían resguardos que protegían a los indígenas y tenían su propio territorio, pues estos resguardos fueron eliminados. Hubo representación popular en el Parlamento, es decir, que las personas ya pudieron, todas las personas de todas las clases sociales, sin importar su religión, su posición social, podían participar en el Parlamento, en el Parlamento, es decir, en el gobierno. Se promulgó la igualdad de los ciudadanos, o sea que todas las personas eran iguales sin importar su raza, religión, posición social, económica, política, todos tenían los mismos derechos. Y se reguló la libertad de imprenta, es decir, las personas ya podían empezar a publicar las noticias sin que el gobierno tomara decisiones sobre ellas. Bueno, mis amores, ¿qué tenemos para el día de hoy? Acá está la guía. La actividad es hacer este cuadro muy bien hecho, con colores, organizado, súper bonito, mis amores. Ustedes trabajan muy lindo, entonces yo quiero ver ese trabajo súper bien hechecito, con colores. Vamos a hacerlo despacio. Esa es la actividad, escribir las reformas anticoloniales en este cuadrito sinóptico muy bien organizado, mis amores. Entonces, ya les estoy acá colocando letrica negra para que se vea de mejor manera. Profe, Dime, mi amor. ¿eso está subido en la plataforma? Todavía no. Ustedes saben que yo subo a la plataforma, o sea, ya está activa, pero yo todavía no la tengo, o sea, ya está en la plataforma, pero yo todavía no lo tengo a la vista, porque resulta, mis amores, que vamos a trabajar desde acá. ¿Listo? Acá ya está la fecha, hasta ahora vamos a iniciar, mis amores, fecha, entonces hoy estamos a 30 de julio, el objetivo identificar las reformas anticoloniales y como título reformas anticoloniales. Ese cuadro sinóptico lo pueden hacer en su cuaderno o lo pueden hacer en una hojita de blog cuadriculado y lo pegan en el cuaderno, como les quede más organizado. La idea es que se nos vea muy bonito y muy organizado, ¿listo?